informaba la semana pasada y nos ha informado Dios en su palabra. Dios dijo que esta época, de acuerdo a la forma de contar de Dios, es el primero de los meses del año. De hecho, hoy nuestros niños están aprendiendo un poco más acerca de eso y Dios mediante estaremos introduciendo este tema de la primavera como el comienzo del año, de acuerdo, una vez más, a la palabra de Dios. Así es que feliz año nuevo. ¿Se lo puedes decir al de al lado? Feliz año nuevo. ¿Sí? Empieza un ciclo nuevo. Vienen las fiestas solemnes del Señor que dan comienzo en la primavera y de las cuales vamos a hablar un poquito en estos días porque nos gusta mucho celebrar fechas que nos hemos inventado nosotros, que es el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día de la Mujer, el Día de 1000 días, pero se nos olvida que Dios ha dicho en su palabra unas fechas que están marcadas en el calendario y que son súper reveladoras de los planes de Dios para la humanidad entera. O sea que haremos bien en prestar atención a esas fechas y dejarnos de pendejadas, como dicen por ahí, ¿no? Venimos hablando de palancas que nos van a ayudar a hacer fuerza y levantar situaciones en nuestra vida, y no podemos ignorar que llevamos casi un año donde pues ha habido situaciones difíciles para familias, en algunos casos pérdidas, malas noticias, pérdidas de trabajo, de vidas, mucha incertidumbre, mucha angustia por parte de muchos, mucho miedo, y para muchos está siendo difícil levantarse o levantar todo lo que se ha vuelto como un ambiente muy pesado. Y somos conscientes de que eso está ahí, y aunque nosotros podamos llegar a decir, alguno de nosotros, que nos ha ido bien, mira, a ver, si a mí me está dando problema este atril, a ver, así, este baila más que Michael Jackson, mira, a ver. Aunque algunos de nosotros podamos decir que nos ha ido bien, que estamos bien, que tenemos salud, que tenemos trabajo, que estamos en la iglesia, que hemos crecido, que hemos cambiado de local y muchas cosas, pero en el fondo todo ese ambiente está ahí y, quieras o no, golpea nuestra mente, golpea nuestra fe, y en algún momento se puede volver algo espeso y algo que cuesta un poco de sobrellevar, porque el bombardeo es constante y constante y constante, y venimos un año repitiendo que la peor, no quiero decir la palabra porque ya estamos más que avisados de que hay filtros en internet, y a veces cuando decimos cosas que no le gusta a según quién está controlando internet, pues nos las cortan o nos cierran el canal o cualquier cosa. Pero la peor plaga que estamos viviendo en este momento, para usar términos bíblicos, no es la de ningún agente que se pueda meter en nuestro cuerpo, sino que es la del miedo, es la del pánico, es la de imponer una verdad supuesta, una supuesta verdad, imponerla, y no solo que sea la única, sino que sea impuesta para todos. De manera que ayer mismo estaba viendo un pequeño reportaje, como muchos que hay, muchos, y de gente muy experta, porque, bueno, si Victoria Abril habla de medicina, pues es como yo, no tenemos ni idea, y seguramente lo que digamos es una opinión formada en base a lo que hemos oído. Pero cuando gente doctora en biomedicina, en virología, en epidemiología, y que no son los que aparecen siempre en televisión, sino que son otros y tienen opiniones distintas, cuando esa gente que también es experta dicen que lo que estamos viviendo ahora es muy extraño, y que, por ejemplo, ¿por qué se tiene que poner todo el mundo la inyección cuando no sería necesario? Porque no a todo el mundo le afecta esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué insisten en que tiene que ser todo el mundo y cuanto antes? Y que el que no se ponga la inyección no va a poder viajar y no va a poder a lo mejor entrar a un cine o entrar a un teatro, como ya pasa en Israel, por cierto. Como ya pasa en Israel, que la gente que se ha puesto la inyección son los que tienen privilegios sobre el resto. Y es muy extraño, es muy extraño. ¿Por qué este año no hay gripe? ¿Os habéis preguntado eso? ¿Por qué este año no hay gripe?
si todos los años mueren 15.000 personas por gripe? Este año no hay gripe. Y vas a las estadísticas oficiales y te dicen que ha habido 7 casos, 8 casos en toda España. De repente el virus de la gripe ha desaparecido. Pues es un poco extraño, la verdad. Y no vamos a negar una evidencia. Hay personas afectadas, pero claro, nos están conduciendo por unas situaciones que no son buenas. Y se vuelve pesado todo eso. Por eso Dios me habló hace ya 3 semanas de palancas que nos van a ayudar a levantar esas cargas pesadas. Y vimos, la primera semana hablamos de la palanca del amor. La palanca, vemos que es una piedra sobre la cual yo hago el punto de apoyo de la palanca para levantar una pesada carga con menos fuerza de la que se necesitaría si solamente trato yo de levantar la carga sin ningún tipo de apoyo. La palanca, como nos enseñó Arquímedes hace siglos, pues es un instrumento, una herramienta, una estrategia para poder levantar cargas pesadas con menos fuerza. Y una de esas palancas es el amor. Estuvimos hablando del amor, del verdadero amor, el amor como Dios lo concibe, como Dios lo da, y cómo el amor sana muchas cosas, cómo el amor tiene como fin último el salvar a la gente, no que me den algo a cambio, sino simplemente dar. El amor en esencia es dar. Vimos la palanca de las relaciones y cómo antes de yo construir relaciones personales, de amistades, de matrimonio, de iglesia incluso, primero que todo yo tengo que cultivar mi principal relación, que tiene que ser la de padre-hijo con Dios. Dios es mi padre, yo soy su hijo, y de ahí parte el correcto orden para yo luego ir a desarrollar otras amistades. Y las relaciones pueden ser en un momento dado una muy buena ayuda, porque como dice la palabra de Dios, vamos a sobrellevar las cargas de los unos con los otros y vamos a repartir peso, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de una tercera palanca. Creo que hoy va a ser un buen día para que algunos terminen de entender y podamos centrarnos en lo que para Dios es importante. Y es la palanca del propósito. Creo que ya nos están poniendo aquí algo parecido. Esto no es una palanca, es más bien como, bueno, sí, podría ser una palanca, como una pértiga, ¿no? Para centrarnos un poco en la vida, porque algunas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado, por ejemplo, estar estudiando algo, estar en la carrera y pensar, bueno, ¿y para qué estudio yo esta carrera? Y de hecho hay gente que estudia una carrera, un año, se cambia a otra carrera, otro año se vuelve a cambiar de carrera y al final ya no sabe ni en qué carrera está y no haya como sentido en todas esas cosas, o pasan semanas, pasan días, meses, y tú dices, bueno, estoy como perdiendo el tiempo, ¿no? Estoy esperando algo y no llega. Y uno de repente dice, ya estamos en marzo, el verano está a la vuelta de la esquina, ya ha corrido otro año, otro ciclo más, como que las cosas pasan muy rápido y uno a veces tiene la sensación de estoy haciendo poco, no estoy haciendo lo que tenía que hacer y cosas así, ¿no? Algunos, como yo, y el burro delante para que no se espante, yo soy sanguíneo de temperamento y muchas veces yo me excusaba en mi temperamento para dejar cosas a medias. Empezaba cosas y no las terminaba, las dejaba tiradas, y hay gente que le puede ocurrir eso. El temperamento no es ninguna excusa para nada, ni para lo malo ni para lo bueno. El temperamento no es ninguna excusa, porque si el temperamento fuera algo malo o ser sanguíneo fuera algo malo, Dios no habría creado ningún sanguíneo. Pero Dios nos hizo con una forma de ser y hoy vas a entender por qué. Porque Dios sabe cómo moverse y cómo aprovechar todo lo que Él mismo ha puesto en nosotros. Pero a veces hemos dejado cosas a medias, hemos dejado estudios, hemos dejado matrimonios, hemos dejado la iglesia, nos hemos apuntado a un idioma y lo hemos dejado, nos hemos apuntado al gimnasio y lo hemos dejado, queremos aprender un instrumento y lo hemos dejado, y muchas veces hasta promesas hemos hecho a nuestros hijos, a nuestra esposa o a Dios y las hemos dejado sin cumplir porque
probablemente una de las razones es que todo eso que estábamos en lo que estábamos envueltos no eran las cosas que tenían el llamado de ser algo definitivo para nuestra vida. No era el propósito de Dios para nuestra vida, y uno se acaba cansando de todo en esta vida, salvo que esté haciendo lo correcto. Entonces, hoy vamos a entender, vamos a descubrir que estar en el propósito de Dios me va a permitir, para los que toman notas, ser productivos, en primer lugar, ser realmente productivos en cuanto, por supuesto, a lo que Dios piensa. No rendirnos nunca. Pablo decía, correr de tal manera que lleguéis a la meta. No corráis a lo loco, no corráis dejando las cosas a medias. Vamos a correr para llegar a la meta. Estar en el propósito de Dios me va a ayudar a no rendirme nunca. Pase lo que pase, venga lo que venga, voy a perseverar. Voy a tener buenos objetivos en la vida, porque tristemente muchos nos hemos dado cuenta que algunos objetivos que teníamos en la vida, hemos andado en ellos, hemos invertido en ellos, hemos pasado tiempo y dado nuestras energías en ello, y pasa un tiempo X y nos damos cuenta de que no era lo correcto. Pero vamos a tener buenos objetivos y vamos a hacer cosas que van a formar parte de la buena voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es buena, tiene 3 características: es agradable y es perfecta, ¿verdad? Di conmigo, es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. No hay nada mejor, no hay una manera mejor que invertir tu vida en hacer la voluntad de Dios. En estos días falleció Luis Palau, un hombre que ha vivido 86 años. Los últimos 3 años creo que le habían diagnosticado un cáncer terminal en el pulmón. Los médicos le dijeron, vas a vivir 6 meses a 1 año máximo. Entonces él se preparó para la muerte. ¿Cómo se preparó? Pues bueno, estando seguro de su salvación. Me imagino que trataría de asegurar que toda su herencia, todas sus cosas, todos sus legados iban a transmitirse correctamente. Pero sin embargo Dios le dio 3 años más de vida. En esos 3 años más de vida él le dio tiempo a seguir predicando hasta el último momento. Y él decía, mira, yo he predicado en muchos lugares, en muchos países, continentes, en culturas donde nunca me imaginaba que iba a estar hablando de la palabra de Dios. Dice, y la gente me ha admirado mucho, la gente me ha aplaudido. Dice, pero yo todo eso no me importa nada. Yo lo único que pienso es que cuando llegue a la presencia de Dios, claro, una persona que tiene una amenaza de muerte es como que piensas más en esas cosas, ¿no? Dice, cuando yo llegue a la presencia de Dios, lo único que quiero oír es, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco ha sido fiel, fíjate, sobre lo poco, lo que era su vida en la tierra, eso es lo poco. Y esto nos tiene que servir a nosotros para empezar a entender qué es lo importante de la vida. La vida que vivimos aquí, este hombre vivió 86 años, bien aprovechados, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero aún así, todos esos 86 años, la Biblia lo llama lo poco. Y si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar lo mucho y vas a entrar en el gozo de tu Señor. Y esa es la aspiración que él tenía. Y qué bueno que haya podido vivir de esa manera, aprovechando bien el tiempo. Ya su abuelito era predicador, su papá era predicador y él ha seguido. Y sus hijos ahora, 4ª generación, siguen anunciando las buenas nuevas. Entonces, tener el propósito correcto también me va a permitir hacer cosas que dejan huellas eternas. Hacer cosas que dejan huellas eternas, porque quiero recordarte que todo lo que cualquier ser humano logre en esta vida, que no vaya en la dirección de exaltar el nombre de Dios, será algo totalmente vano. Será algo que en el cielo no va a tener ningún recuerdo, ninguna repercusión. Puede haber alguien que diga,
mi sueño es escalar los 7 montes más altos del planeta Tierra, y pasa media vida visitando los continentes, subiendo las montañas, gastando su dinero, y logra esa proeza de escalar los 7 picos más altos del planeta. Muy bien, tiene un palmarés como en muy pocos lo han conseguido. Si esa persona no hizo todo eso para glorificar a Dios, aun siendo cristiano, el día que llegue al cielo, todo ese palmarés no será recordado. No habrá ninguna vitrina con sus trofeos, no habrá ningún lugar especial donde se rememore todo eso. No habrá nada, por más grande que haya sido la proeza. Aunque fuera cristiano, si no lo hizo con el fin de glorificar a Dios, todo eso no deja una huella eterna, no es para nada, no será recordado, no tendrá ninguna repercusión en el cielo. Jamás en el cielo se recordará algo así. Ahora, tú sabes que en la Biblia a veces encontramos pequeños gestos, pequeñas historias, personas que aparecen fugazmente en la Biblia, y uno dice: wow, pero mira, apareció el nombre de Rahab, apareció el nombre de qué sé yo, Ana, la mamá del profeta Samuel, apareció otra profetisa que estaba ahí, vio a Jesús cuando era crío y lo tuvo en sus brazos. O sea, personajes que pasan desapercibidos, no son los grandes personajes de la Biblia, pero aparecen en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiso y porque ellos estaban haciendo lo que Dios les había llamado a hacer. Hay un pasaje que está en Efesios capítulo 8. Yo quiero que lo leamos en esta mañana, prestando mucha atención, porque es un pasaje un poquito denso, es un pasaje de estos así como la leche condensada, que cae despacio, ¿no? Entonces, se puede volver un poco empalagoso, pero si lo logramos desmenuzar, va a ser muy dulce a nuestro corazón y a nuestro paladar. Es Efesios capítulo 8, versículos 3 al 11. Está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo quiero pararme aquí en este versículo 8. Está diciendo Pablo: a mí me fue dada una gracia, pero no solo una gracia, le fue dada una orden. Él aquí le llama gracia, pero en verdad a él le fue dada una orden. Por eso en otro lugar él dice: ay de mí si no lo hago, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque le fue dada una orden. Pero junto con la orden le fue dada la gracia para poder hacerlo. Le fue dado el favor de Dios para poder desplegar la ejecución de esa orden. Y él dice que esa orden fue anunciar entre los gentiles, ahí estamos tú y yo, que no somos judíos, creo, ahí estamos tú y yo, dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Para Pablo, lo más valioso de todo lo que él conocía, lo más valioso era Cristo. Cristo y sus propias riquezas. Pablo era un hombre que había sido el mejor alumno de su promoción entre los fariseos, era un hombre respetado en el mundo de los fariseos, había sido un hombre admirado en el mundo de la religión, tenía un conocimiento impresionante, pero él dice: lo cambio todo eso es basura con tal de conocer a Cristo. Por eso dice que las inescrutables, algo inescrutable es algo que tú no puedes llegar a percibirlo de manera completa y que siempre te va a estar sorprendiendo, siempre vas a encontrar algo más. Y cuando crees que ya está todo, dices: wow, ahora veo algo más de Dios y ahora entiendo algo más de Dios. Por eso, mientras estemos vivos en esta vida, nunca vamos a dejar de aprender cosas nuevas acerca de Dios. Y la palabra de Dios va a seguir siendo fuente de sabiduría, fuente viva, que nos va a seguir enseñando muchas cosas. Puedes leerte la Biblia 50 veces a lo largo de toda tu vida y siempre estarás aprendiendo algo nuevo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y Pablo dice: a mí me ha sido dada la gracia de anunciar el evangelio a los gentiles. Ahora, tú piensa una cosa: Pablo era judío,
como él mismo dice, judío de judíos, criado entre judíos, con mentalidad judía, criado como fariseo, dentro de la religión del judaísmo, fuertemente además, y de repente él tiene que hablar de las riquezas de Dios. Ten en cuenta que cuando aquí dice riquezas de Cristo, para un judío la palabra Cristo no existía, era Mesías, el ungido de Dios. Para un judío, hablar de las cosas de Dios y del Mesías a un gentil que no tenía ni idea de todo eso, no era fácil. Por eso necesitaba una gracia de Dios. O sea, Pablo, por ejemplo, se presenta en Atenas, donde estaba la cuna de los sabios del momento. Allí estaban todas las escuelas de filosofía, todos los que se supone que eran grandes pensadores y que siempre estaban como descubriendo el sentido de la vida y todo. Y Pablo llega allí y se da cuenta de que los atenienses tienen un lugar lleno de ídolos, lleno de dioses. El dios de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios de las plantas, el dios de no sé qué. Todo eran dioses a modo de amuletos, que si tú ibas a hacer algo en un sentido en tu vida, pues acudías a tal dios. Tú imagínate qué grado de desconocimiento tenían aquellos hombres que cuando Pablo les empieza a hablar del plan de Dios, ellos llega un momento que dicen, tú estás loco, ya no te queremos oír más. ¿Qué es eso de que alguien murió y resucitó de los muertos? Eso es fantasía. O sea, no tenían ni idea. Yo recuerdo hace unos años haber hablado con unos niños de la clase de mi hijo y tendrían 11 años aproximadamente y ni siquiera sabían quién era Jesucristo. No sabían quién era Jesucristo. Ahora tú le puedes decir, dime la alineación del Barça o del Real Madrid y te dicen todos los nombres. Dime los juegos de Fortnite, todos los personajes y te dicen todos los soldados que hay ahí. Pero no sabían quién era Jesucristo, no lo sabían. Hace 2 semanas vino aquí un fontanero a arreglar un problema que teníamos y hablando con él, yo le dije, él me sacó el tema y yo pues a evangelizarlo y él me dice, es que yo he sido muy mala gente. Y digo, ¿tú sabes que Cristo fue crucificado entre 2 ladrones? Dice, no lo sabía, ¿dónde lo pone eso? Es que me llamó la atención, si eso es algo que hasta Hollywood lo ha dicho. No se acordaba o no sabía que Jesús había sido crucificado entre 2 ladrones. Ahora imagínate, si Pablo necesitó gracia para anunciar el evangelio a los gentiles, ¿qué vamos a necesitar tú y yo? Para anunciar el evangelio a una generación que no sabe que abortar es pecado. A una generación que aplaude cuando una persona se cambia de sexo en un quirófano. Imagínate si vamos a necesitar gracia. Bueno, ahí está Pablo. Y dice Pablo algo más en el versículo 9. Dice, me ha sido encargado anunciar el evangelio a los gentiles y de aclarar a todos. Quiero que vayas quedándote con todas estas palabras porque son términos que expresan mucho de la voluntad de Dios. Aclarar, traer claridad en medio de tanta confusión. A todos, y vamos a ver que todos incluye mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Pablo está diciendo, mira, Dios tiene un plan. Y esto es como esos juegos que hay ahora, ¿cómo se llaman? Se me ha olvidado el nombre. Estos que tú vas y te metes en un local y tienen que ir descubriendo. ¿Cómo se llaman estos juegos? En un escape room, perdón, se me había olvidado. Y entonces es como que te van dando pistas, ¿no? Te van dando pistas y entonces a ver qué grupo es el que primero logra deshacer el entuerto que hay ahí. Bueno, Dios tenía un plan. Era un plan completo desde el principio, pero Dios lo fue dosificando en la manera de ir revelándolo al mundo. Primero, Dios se lo dijo al pueblo de Israel y Dios escogió un pueblo para decirle, mira, estas son mis leyes, estos son mis planes. En las leyes que Dios le dio a Moisés, ahí estaba todo el plan salvador del Mesías. Todo estaba ahí. Jesucristo mismo lo dijo, escudriñad las escrituras, ellas son las que hablan del Mesías. Ellas son las que hablan de mí. Y entonces Dios va
como por etapas, como por fascículos, revelando, temporada 1, capítulo 1, temporada 2, ahora esto es, y Dios va revelando, Dios va revelando. Y Dios es el que decide de qué manera y a quiénes y de qué forma va a ir revelando ese misterio escondido. Escondido porque solo Dios lo conoce en su plenitud, en su absoluto dominio y control de todas las cosas. Él sabe cómo empiezan y cómo acaban, pero no solo sabe cómo empiezan y cómo acaban, sino que desde el comienzo Él sabe cómo acaban las cosas. Versículo 10. Está hablando Pablo, retrocedemos. Me ha sido dada esta gracia de predicar el evangelio y de aclarar a todos cómo Dios va revelando ese misterio. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí estás tú, la iglesia. Hemos llegado al punto. En la iglesia no están los católicos, protestantes, adventistas, no sé qué. No. La iglesia es el conjunto de personas que han nacido de nuevo. Vamos a olvidarnos de etiquetas. Conjunto de personas que han nacido de nuevo. Desde el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, yo paso a formar parte de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es la que tiene que dar a conocer al mundo, a principados y potestades en los lugares celestiales. Tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y aquí hay una sabiduría escondida. Aquí aparecemos tú y yo doblemente. Por una parte porque habla de la iglesia, y espero que tú y yo somos iglesia y los que nos están viendo desde casa ya han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, queremos invitar a que cada persona tenga un encuentro con Dios y nazca de nuevo, porque es la única manera de recibir la vida eterna y el perdón de los pecados. Habla entonces de la iglesia, pero habla también de ti y de mí en otro aspecto, que es en la multiforme sabiduría de Dios. Y tú dirás, pero Carlos, ¿cómo que la multiforme sabiduría de Dios está hablando de mí? Claro. Si yo mandara pasar a cada uno de nosotros por aquí y que cada uno contara el testimonio de cómo llegó a los pies de Cristo, cada uno de nosotros tendríamos un libro para escribir, un libro de hechos de los cristianos de Barcelona o hechos de los cristianos de Facebook, ¿sí? Cada uno tendríamos para escribir un libro. A mí me compartieron así, a mí me compartieron asá, y yo llegué y me hablaron 20 veces, a otro solo le hablaron una vez, uno llegó por casualidad, el otro llegó porque estaba buscando a Dios desesperadamente, uno que tenía una crisis matrimonial terrible, otro que estaba en su mejor momento de su vida. La multiforme sabiduría de Dios. Dios ha llamado a gente de todas las razas, de todas las edades, de todas las generaciones, de todas las culturas, de toda condición y formación. Dios ha llamado a ateos, Dios ha llamado a gente buena, a gente mala, a gente muy mala. Dios ha llamado a todos de una manera utilizando su multiforme sabiduría para seducirte y atraerte hacia Él. En mi caso, muchas veces lo he contado, no usaron un método que yo diría que se use hoy en día. A mí no me dijeron, Carlos, o por lo menos no me lo dijeron, en aquel momento no fue lo que me llamó la atención. Estoy seguro que me lo dijeron, pero yo no recuerdo que a mí me dijeran, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, vas a nacer de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, viene el Espíritu Santo a tu vida, te da vida nueva. No recuerdo nunca que me dijeran eso en más de medio año a un año que me estuvieron compartiendo el Evangelio. Ahora, yo recuerdo una cosa. A mí me dijeron, Carlos, ¿hay algo que tú quisieras cambiar de tu vida? Claro, lo que yo quería cambiar de mi vida solo lo sabía yo. En aquello que yo estaba inconforme conmigo mismo, solo lo sabía yo. Eran cosas tan personales
que yo nunca se las contaba a nadie, pero a mí no me gustaba mi físico, no me gustaba mi timidez, no me gustaban muchas cosas de mí, no me gustaban ciertos hábitos que tenía y que no porque fueran malos, pero, o sí, pero eran cosas que yo, aunque quisiera cambiarlas, no encontraba la manera de cambiarlas. Y cuando a mí me dijeron, ¿hay algo de tu vida que tú quieras cambiar? Dios te puede ayudar. Yo cogí esa idea. Y no es lo más, ¿verdad?, lo más bíblicamente centrado esa idea. Pero por ahí me atrapó el Señor. Por ahí Dios me empezó a hablar. Por ahí Dios empezó a cautivar mi corazón. De ahí Dios después me llevó a entender que yo me tenía que arrepentir de mis pecados, claro. Y ya Dios me fue en su multiforme sabiduría revelando más y más de sus planes para mí. Pero definitivamente esa fue la manera en que Dios me enganchó. De esa manera. Quizá de otra manera Dios sabía que yo hubiera salido corriendo y no me quedo a escuchar nada. Pero Dios sabía. Ahora piensa en cómo tú llegaste a los pies de Cristo. Cómo tú llegaste, en qué condición, de qué manera. Yo siempre decía, cuando me compartían el Evangelio, yo decía, estoy bien, no tengo enfermedad, tengo salud, tengo dinero, tengo novia, tengo amigos, tengo coche, estoy en la universidad, me va bien todo, tengo mi familia. Yo decía, estoy bien. Qué multiforme sabiduría la de Dios, que a cada uno nos buscó las cosquillas de una manera, ¿verdad? A cada uno Dios nos sedujo de una manera. Por eso, en esa multiforme sabiduría, Dios está hablando también de ti. Hemos cantado hace un momento, vengo tal como soy, pero eso es una traducción del inglés. A mí me gusta más decir, vengo tal como estoy. Se parece mucho, pero no es lo mismo, porque el vengo tal como soy, quizá alguno puede pensar, bueno, yo vengo como soy un ladrón, pues ladrón me quedo y Cristo en mi corazón. No. ¿Vengo tal como estoy? Sí, porque en la condición que estoy, Dios me ha amado, Dios se ha mostrado a mi vida, Dios ha enviado gente a hablarme del Evangelio, Dios ha puesto inquietudes en mi corazón. Yo estoy seguro que hace 2 semanas, cuando estaba hablando con este hombre que vino a la iglesia, este fontanero, él no recibió a Cristo en ese momento, al menos delante de mí no hizo ningún acto de fe. Pero yo estoy seguro, estoy plenamente seguro que todas las verdades que él oyó de la palabra de Dios han quedado ahí, inquietando su corazón, inquietando. En algún momento él va a recordar que va a haber un juicio, que nos vamos a presentar delante de Dios, que Dios transforma vidas, que no hace falta estar desesperado en un pozo para clamar a Dios. Muchas cosas de las que yo le dije, sabiendo que es la palabra de Dios la que entra y es la semilla que lleva la vida en sí misma. Yo no estaba esperando que Él se asombrara de mi vida. Yo estaba esperando que la palabra de Dios, y estoy esperando que la palabra de Dios haya golpeado su corazón. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que siendo nosotros limitados, pequeños, encajonados muchas veces en 4 pensamientos bobos muchas veces, Dios nos pide a nosotros que hablemos de su multiforme sabiduría, de su ilimitado poder, de su extraordinaria gracia. Siendo nosotros así, Dios nos pide que hablemos de Él, que es infinito. Esa es su multiforme sabiduría. Y de hecho, piensa en algo, mira, muchas veces decimos todos los problemas de la humanidad empezaron con el pecado de Adán y Eva. Y es verdad, allí vemos y analizamos en Génesis que el hombre pierde la confianza con Dios, el hombre ya entra en pleito con sus semejantes y vemos cómo se empieza a deteriorar todo. Pero Dios no estaba despistado cuando aquello ocurrió. Dios ya sabía que eso iba a ocurrir. Acuérdate que Dios, cuando empieza algo es porque ya ha visto el final, ya está completo todo el capítulo, toda la temporada. Para Dios no hay nada que le pille, me ha pillado a traspiés. No. Entonces piensa en esto, cuando el diablo ve
cuando los demonios, porque acabamos de leer en este versículo que nosotros tenemos que dar a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Cuando oímos hablar de principados y potestades, es fácil que lo relacionamos con demonios, porque hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de principados y potestades como la parte fea del mundo espiritual, como los demonios caídos, ángeles que se separaron y se rebelaron contra Dios. Pero habla también de lugares celestiales. Y cada vez que tú ves en la palabra de Dios, en otros lugares, en otros versículos, lugares celestiales, se está refiriendo a ángeles, se está refiriendo a formas en las que Dios está bendiciendo. En Efesios capítulo 6, por ejemplo, cuando se nos habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y empieza a hablar de principados, potestades, habla no sé qué, en las regiones celestes, no dice en lugares celestiales. Por eso creo que cuando nosotros como hijos de Dios estamos haciendo la voluntad de Dios, todos se refiere a personas, se refiere a ángeles y se refiere a demonios, van a quedar impresionados. ¿Y de qué manera? Te preguntarás. Pues bueno, cuando el diablo vio que Jesús estaba muriendo en la cruz, se estaba frotando las manos. Estaría pensando, hemos logrado matar al Hijo de Dios, hemos logrado vencer al Mesías. Y estarían seguramente los demonios haciendo una fiesta. Pero a los 3 días esa piedra se empezó a mover, la tierra tembló y Jesús se despertó de los muertos. En ese momento me imagino que la reacción de los demonios tuvo que ser de un espanto horrible, como diciendo, pero pensábamos que ya habíamos ganado y ahora lo vemos resucitado y con más gloria y con más poder y con más atención de toda la creación. Debieron quedar espantados, pero también los ángeles debieron quedar con mucho asombro al ver al Hijo de Dios resucitar. Y cuánto más cada persona que desde aquel momento ha entregado su vida a Cristo y se ha puesto a alabar y a honrar el nombre del Señor Jesús. Hay algún autor que llega a decir, algún teólogo, que la gloria que ha recibido Jesús y Dios después de que el hombre pecara ha sido mayor que si el hombre nunca hubiera pecado. Piensa en eso. Y no que hagamos males para que vengan bienes, como dice Pablo, no. No que hagamos lo malo para que entonces Dios nos rescate y podamos exaltar a Dios. No, los males ya los hemos hecho antes de recibir a Jesús. Y lo más milagroso es que estando nosotros allí, Él nos haya amado y nos haya rescatado. Yo siempre he dicho que el milagro más grande que yo haya podido ver es mi propia conversión. Siendo yo enemigo de Dios, viviendo a mi antojo, haciendo lo que me daba la gana, sin contar para nada con Dios, sin saber si lo que yo estaba haciendo para Dios era bueno o malo, o agradable o desagradable. Aún en esas condiciones Dios me amó. Y Dios dijo, voy a enviar gente que le hable a Carlos, porque está más perdido que un burro en un garaje. Voy a enviar gente que le hable. Y yo siempre decía lo mismo, no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Yo me he criado en un colegio católico, yo ya sé todo de Dios, no me hace falta que me prediques. Yo estoy bien, yo no necesito nada más. Pero Dios no se rindió. Dios siguió amándome, Dios siguió enviando gente, Dios siguió enviando personas que en algún momento yo pensaba, qué pesados son. ¿No pasará un día sin que me hablen y que podamos hablar de otra cosa? Pero era Dios amándome. Qué milagro tan grande. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque eso es lo que muchos se preguntan y muchas veces vienen a nosotros con esta pregunta. Carlos, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Pues te voy a decir la respuesta. No lo sé. Pero sí sé cómo lo vas a descubrir. Sí sé cómo vas a
enfocarte correctamente en el propósito de Dios. Y ahí está la multiforme sabiduría de Dios. Hay mucha gente que pasa la vida persiguiendo sus sueños personales, sueños que tenían antes de conocer a Dios o incluso sueños que han fabricado después de conocer a Dios. Y hoy en día vemos que el mundo está lleno de este tipo de mensajes. Persigue tu sueño, lucha por tu sueño, pelea por tu sueño, piensa en grande. Y son mensajes un poco peligrosos, digo yo, porque si no está Dios en la ecuación, mal. Vas a perseguir sueños que tarde o temprano te vas a dar cuenta que son decepcionantes, son cumbres vacías, son éxitos vanos. Y pensabas seguramente que allí estaba todo y allí no había nada. Y pueden ser sueños, como todos los sueños, puede haber sueños malos. Hitler tenía un sueño: hagamos una raza pura, donde sobran la gente que tenga discapacidades, minusvalías físicas, sobran la gente de color, los gitanos, los judíos. Y él tenía un sueño, evidentemente era un sueño pésimo, y lo persiguió toda su vida. Puede haber sueños buenos: acabar con los plásticos de los océanos. Qué sueño tan bonito, ¿verdad? Para que los pececitos no se traguen ningún plástico. Acabar con el hambre, sueños buenos en sí mismos son sueños buenos, son benignos más que buenos. Pero pues muchas veces son utopías y muchas veces la gente se desvive en ello y luego se dan cuenta que no era algo tan valioso, sobre todo desde el punto de vista de Dios. Recuerda que todo lo que hagas en esta vida que no vaya encaminado a glorificar a Dios no servirá absolutamente para nada, no tendrá ninguna repercusión y no será recordado por la eternidad. Si mi sueño no cumple el propósito de Dios, entonces no tendrá ninguna relevancia eterna, solo servirá para levantar mi ego. Y mientras sean tus sueños y no sean los sueños de Dios, no servirán para nada. Entonces, ¿cómo descubro yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? El propósito de Dios tiene que ir primero que todo y después vendrán los sueños, los objetivos, las metas que tú quieres lograr dentro de ese propósito de Dios. Si primero es el sueño, entonces Dios no va a dar el propósito. Quiero ponerte un ejemplo que lo vas a entender muy fácilmente, y es la vida del rey David. El rey David era un hombre que nos cuenta la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Él entendió el propósito de Dios. Dios le dijo: tú vas a ser el próximo rey. Él era el más pequeño de 8 hermanos. En ese momento era un pastorcillo de ovejas, era muy joven, pero él entendió el propósito de Dios. Ahora, él tiene un sueño y dice, cuando hablo de un sueño no digo literalmente un sueño que tú sueñas y ves algo en una visión o algo así, no, él tuvo una idea, él tuvo una meta, él tuvo un proyecto y él dijo: Dios, yo vivo en una casa muy buena, con maderas nobles, con mármoles, con todo tipo de lujos, y el arca de Dios está en una tienda de campaña. Yo quiero hacer un templo para el arca de Dios. Él tuvo una idea. Y Dios le dice, tu idea es un poco tonta. Yo no vivo en casas, yo no vivo en templos, no me hace falta un templo. Si Dios hubiera querido un templo, se lo hubiera dicho a su pueblo. Pero lo más que le dijo Dios fue: hazme una carpa, el tabernáculo. Y donde se mueva el tabernáculo, allí tiene que ir todo el pueblo. Dios le dice a David: mira, tu idea, lo único que me gusta de tu idea, le dice Dios, es que está en el propósito correcto. Pero la idea en sí misma era tonta.
Un templo para Dios, y Dios es infinito, es grande, o sea, la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me vas a hacer? ¿Cuántos planetas necesitas? Pero aún así Dios le dice, vamos a hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Primero es el propósito. Si yo entiendo el propósito, los sueños que surjan allí, Dios los va a bendecir y los va a respaldar. Aunque Dios no necesite esas cosas. Y me encanta eso porque Dios le dijo a David, adelante, no me lo vas a construir tú, me lo va a construir tu hijo, pero adelante. Y fíjate si era guay ese sueño, o más bien la actitud de David era correcta, que él dijo, aunque yo no lo construya, voy a preparar todo para que mi hijo se encuentre trabajo adelantado. Preparó tesoros, oro, plata, maderas, él hizo un montón de cosas, los planos, y preparó todo para que su hijo Salomón desplegara la obra cuando David muriera. Bueno, eso es un ejemplo de que primero es el propósito y entonces vienen los sueños, las ideas, los proyectos de vida. ¿Qué voy a hacer yo? Si mi sueño es aprender un instrumento, está bien, pero lo correcto es, yo he nacido para alabar a Dios, ese es un propósito, entonces yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender a tocar la batería, no al revés. Si yo quiero casarme y tener hijos, está bien. Hay gente que dice yo quiero casarme, yo quiero tener 3 hijos, 5 hijos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y está bien. Pero lo correcto sería, Señor, dame hijos para que te sirvan a ti. Eso fue lo que hizo Ana, la madre de Samuel. Ana no podía tener hijos, era estéril y ella estaba triste. Pero su tristeza no era, Señor, qué vergüenza, yo soy aquí una pobrecita. No estaba en esa línea ella. De hecho, ella le dijo a Dios, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Imagínate, una persona estéril no puede tener hijos, no puede quedarse embarazada, lo lleva intentando muchos años y se le ocurre, Señor, si tú me das un hijo, yo no me voy a quedar con él. Cuando tenemos un hijo, lo que más queremos es verlo crecer, verlo desarrollarse. No, en cuanto Samuel se destetó y ya no dependía de su madre, a vivir en la casa de Dios con el sacerdote Elí. Desde bien pequeño. Cualquier madre hubiera dicho, no, yo lo tengo hasta que haga la mili, por lo menos hasta que se case, y luego ya que me traiga los nietos. No. Señor, si me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Qué bonito, ¿no? Pero no qué bonito, qué centrado en el propósito de Dios, de darle gloria a Dios, de dar a conocer a Dios a través de mi vida. Eso es lo correcto. Primero el propósito, después los sueños. Y lo mismo con todas las áreas de tu vida. ¿Qué estás estudiando? ¿En qué estás trabajando? Dale gloria a Dios. Y de la intención correcta de darle gloria a Dios van a surgir sueños, ideas, visiones que Dios va a bendecir y va a apoyar con todo su gusto, porque ya sabrá que tu corazón está bien centrado en Él. No son tus planes y tus sueños, sino que son los de Dios. ¿Sabes? Si hay algo tramposo hoy en día en las redes sociales, yo creo que los fariseos serían los números 1 en las redes sociales, porque los fariseos, Jesús les acusó de querer hacer las cosas solamente para ser vistos de los demás. ¿No estaban pensando en Dios? ¿No estaban pensando en glorificar a Dios? Ellos si ayunaban querían que todo el mundo lo supiera. Mira, yo ayuno porque soy un sacrificado aquí, ellos si daban una ofrenda, que todo el mundo lo sepa, que voy a echar una ofrenda, mira, ¡pum! Y echaban la ofrenda, era como que todos se enteraran. En las redes sociales serían magníficos, los número 1, porque hoy en día, si uno va a la playa y no lo pone en Instagram, parece que no fue a la playa, ¿o no? Tú sabes que hoy en día se compran seguidores, tú vas con dinero. Hay empresas especializadas que tú les dices, mira, 1,000 euros, y te consiguen 5,000 seguidores ficticios. O sea, son seguidores reales, pero son cuentas que ellos crean
para que simplemente te sigan a ti y tu número de seguidores engorde artificialmente y tú puedas presumir, tengo 5.000 seguidores. Son todos ficticios, son de plastilina. Pero hoy en día vivimos muy de esa manera, ¿no? Como en vez de vamos a hacer famoso a Jesús, vamos a dar a conocer a Dios, vivimos muy centrados en que vean lo que hago, pero para nosotros mismos. Otros viven buscando arreglar primero su vida e incluso buscan a Dios porque tienen la necesidad de estar sanos, de estar correctos, de tener todos los asuntos arreglados, que no haya nada inestable, que todo esté consolidado, cómodo. Y entonces digo yo, ¿dónde queda la fe? Cuando varias personas se acercaron a Jesús a decirle, oye, yo te quiero seguir, pero primero voy a enterrar a mi padre, primero voy a arreglar estos negocios, primero, como diciendo, déjame que primero yo me encuentre satisfecho conmigo mismo y luego ya te sigo. No, Jesús le dijo, no, eso no es así. O sea, tú tienes que tener las prioridades claras. Primero Dios, primero darle la gloria a Dios. Tranquilo, que Dios sí va a arreglar muchas cosas en tu vida, pero no esperes a que no inviertas el orden, ¿no? Y hoy en día hay un falso evangelio, hay un evangelio contaminado que le hace creer a la gente que si hay dificultades económicas, que si hay alguna enfermedad, que si hay alguna tribulación o alguna persecución, entonces es que eres un mal cristiano. Mucha gente se siente culpable por eso, pero no es así. O sea, no siempre todo va a estar perfecto en nuestras vidas. Pero si yo me centro en el propósito de Dios, Dios en su multiforme sabiduría va a empezar a aprovechar todas las circunstancias de mi vida para que Él salga ganando. Romanos 8:28, todos lo sabemos, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ayudan para bien, pero nos quedamos ahí, pero el versículo no acaba ahí, la verdad no acaba ahí, sigue diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios dice, mira, Carlos, no importa, tú viniste a mis pies cuando tenías 24 años, tú habías malgastado 24 años de tu vida, habías hecho muchas cosas mal, habías cometido muchos pecados, habías desperdiciado el tiempo y bueno, una serie de errores en mi vida. Y Dios dice, no importa. Dios dice, no importa. Todo lo mal que hayas hecho antes, no importa, tranquilo. Yo no te voy a culpar de eso. No, pero es que fíjate, yo arrastro con esto. Tranquilo, no importa. Todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. No es que todo obra para bien sin más. No. No es hagamos males para que vengan bienes. No. Si tú robas, lo más probable es que vayas a la cárcel. Entonces así predico el evangelio. No seas bruto. También puedes predicar en la cárcel sin entrar en la cárcel y pasar allí 8 años. Puedes ir de visita y predicar. Ahora, si tú vas a la cárcel porque injustamente te acusan, como le pasó a José, pero él en la cárcel siguió honrando a Dios. Eso es otra cosa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no importa antes de recibir a Cristo si tú has sido ladrón, adúltero, narcotraficante, lo que sea, homosexual, fornicario, no importa, antes de Cristo no importa. Dios dice, en mi multiforme sabiduría, yo voy a coger todo este desastre y tranquilo, que ya verás cómo esto va a resultar en un testimonio, en una gloria para mi nombre. Ahí está la multiforme sabiduría de Dios. Tú no vas a tener que esforzarte, tú no vas a tener que decir, bueno, a ver, yo voy a decir que era ladrón, pero para que luego cuando me convirtiera yo le iba a dar a Dios dinero. No, tú no te inventes nada raro, tranquilo. Es que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a coger tus peores datos, tus peores estadísticas, tus errores más graves
y de alguna manera en su multiforme sabiduría va a presentar eso y tú vas a glorificar a Dios. Todos conocemos el caso de Nick, no sé ni cómo se pronuncia, Nick Vujicic. Aquí tenemos una foto de él. Este hombre, australiano, nació sin brazos y sin piernas. No es que tuvo un accidente y le amputaron, no, nació así. Me imagino que más de un médico le diría a su mamá, oye, tu hijo viene sin manos, sin piernas, si quieres abortar, pues hombre, te vas a quitar un peso de encima, criar un hijo así va a ser muy difícil, le vas a tener que estar toda la vida ayudando, es una carga. Yo conozco gente que le dijeron cosas semejantes y abortó. Bueno, los padres de Nick no lo abortaron, pero no solo eso, sino que él decidió vivir para la gloria de Dios. Y este es un hombre que predica el Evangelio, que va por muchos países predicando el Evangelio. Quizá alguno, llegado a un poco a la edad adulta y viendo que no podía jugar fútbol, que no podía hacer lo que hacían los de su edad, que ninguna chica se fijaba en él, qué sé yo, quizá más de uno hubiera dicho, bueno, yo me quito la vida. ¿Para qué vivir de esa manera? Si ya la eutanasia está permitida, pues venga, una inyección y se acabó el sufrimiento. No. Hay un propósito. Dios no se despistó cuando esto pasó, cuando él nació sin brazos y sin piernas. Eso no le pilló a Dios desprevenido. Y seguramente no sabemos la causa por la que él nació así, no sabemos si eso es una maldición espiritual, si hubo algo genético, no sabemos, pero no importa. Dios dice, en mi multiforme sabiduría, yo puedo convertir esto en algo bueno. Él lo creyó y él vive predicando la palabra de Dios. Y él está casado y tiene hijos. ¡Wow! Y cualquiera hubiera dicho, no, pues para vivir así yo prefiero no vivir. Él dijo, no, hay un propósito superior. Quizá no puede cumplir sus sueños personales, humanos, pero está cumpliendo los sueños de Dios y eso vale mucho más. Ahora, si este hombre está sirviendo a Dios, ¿es útil para los propósitos de Dios? Perdóname, pero yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, servimos para los propósitos de Dios. No, pero es que yo todavía tengo que arreglar cosas, todos servimos. Nuestro amigo Natanael en Madrid, 5 hijos, se quedó ciego a los 40 y tantos años. A los 40 y tantos años de edad pierde la visión y se queda ciego totalmente. Pero Natanael en ningún momento ha dicho, bueno, yo ya no quiero servir a Dios, a mí que me sienten en una hamaca y ya no quiero hacer nada, ya pobrecito de mí. Todo lo contrario. Aprendió Braille, aprendió a manejar el ordenador sin ver, aprendió a prepararse predicaciones sin ver, dirige un grupo de jóvenes, dirige las obras de las fincas del Redil y de Navalagamella, dirige las obras, estás escuchando bien y no ve, dirige las obras. Estar centrado en el propósito de Dios es una palanca tan fuerte que nada impide levantarte del golpe más duro o de las circunstancias más difíciles. Nada lo va a impedir. A mí me da una lástima cuando veo gente que dice, para vivir postrado en una cama mejor que me maten. Yo digo, pero por favor, sí. Yo no sé de qué manera, pero Dios podría utilizar esa vida para glorificarse. Y no necesariamente sanándolo, pero sí para glorificar a Dios. El motivo por el cual vamos a estar centrados en el propósito de Dios no es para ser felices. No es para ser felices. La verdadera felicidad nuestra tiene que ser salvos, saber que somos salvos, saber que nunca nos vamos a separar del amor de Dios. Esa tiene que ser nuestra mayor felicidad. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.
Y cuando el Señor Jesús mandó a los 70 a predicar el evangelio por todas las ciudades de Israel, cuando volvieron, ellos volvieron contando maravillas. Y dice la Biblia, volvieron contentísimos. Señor, hemos visto a los endemoniados ser liberados. Señor, hemos visto un paralítico que se levantó y empezó a caminar. Hemos visto un ciego que empezó a ver y estaban contentos. Me imagino sus sonrisas. Señor, ha sido increíble, hemos visto el poder de Dios. Y Jesús les dice que vuestro gozo no sea este. O sea, les echa un jarro de agua fría y les dice que vuestro gozo no sea este, sino saber que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que ese sea vuestro gozo. Ah, vale. O sea que si en algún momento tengo un fracaso o un éxito en la vida, eso no va a determinar si yo sigo adelante o no. Lo que lo va a determinar es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es mi fuerza, esa es mi seguridad. Hay algo que está puesto en ti para exaltar el nombre de Dios. Y puede que sea un defecto, no una virtud. Algunos creen que cuando hablamos de tiempo completo nos estamos refiriendo a los pastores, a los que vivimos del evangelio. Pero no te equivoques, el full time es de cada uno de los hijos de Dios. Porque tú no puedes ser full time viernes, sábado, domingo en la iglesia y luego el resto de la semana soy half time. ¿No? Tú no puedes ser discípulo de Cristo cuando estás con otros cristianos, pero si estoy con no cristianos, entonces soy discípulo de Johnny Walker o de quién sabe qué. Tú eres full time, tú eres hijo de Dios, eres discípulo de Cristo. Eres full time en el sentido de que todo el tiempo los ángeles de Dios, los demonios y la gente que te rodea está viendo lo que tú haces. Tu forma de vivir está hablando de quién es tu Dios. Eres full time tú también, tiempo completo, en todo tiempo y en todo lugar. Quiero terminar con 3 versículos. Salmo 138, 8. Natalia creo que lo ha citado en la alabanza. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahweh, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Efesios 1:11. En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo clamo a Dios para que cada uno de nosotros, estando centrados en el propósito de Dios, podamos ser un laboratorio de ideas, un volcán de ideas, una tormenta de ideas que glorifiquen el nombre del Señor. Quizá inicialmente puedan parecer ideas locas, como la de David. Le voy a hacer un templo a Dios, y Dios dice, pero David, si yo no habito en templos, yo no necesito un templo, pero ¿sabes qué? Te voy a apoyar. Me gusta tu idea porque estás pensando en mí, no en ti mismo, porque estás pensando en hacer grande el nombre de Dios, no estás pensando en tu fama, ni en que te aplauda la gente. ¡Wow! Me encanta eso. Y yo quisiera que todos nosotros pudiéramos cada noche acostarnos y, Señor, ¿sabes qué? Dame ideas que hagan más grande tu reino, que hagan más grande a Jesús. ¿Dónde vamos a ir a predicar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a ver la gente el amor entre nosotros? Y eso dice la Biblia que les va a llamar la atención. ¿Cómo será? No lo sé. Había un hombre, cuenta Jesús una parábola, que era un mercader que buscaba perlas. Me imagino que tendría una colección de perlas. Perlas de Asia, perlas de África, perlas de todas partes del mundo. Pero dice que un día, está en Mateo 13,
45, dice que un día halló la perla preciosa. No dice una perla preciosa. Podía haber sido una perla muy bonita. No, halló la perla. ¿Y sabes qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía es las otras perlas, los otros propósitos, porque yo creo que está hablando de propósito. Vendió todos los sueños que tenía, vendió todos los proyectos que tenía, todo lo que había invertido, lo vendió. ¿Para qué? Para comprar la perla preciosa. Lo dejó todo, lo vendió todo para tener esa perla que era la más preciosa de todas. Ese hombre encontró el sentido de su vida. Ese hombre halló para qué vivir y lo invirtió todo allí. Señor, y en esta mañana yo te pido que tú sigas hablando a nuestro corazón, aún después de irnos a casa, mientras caminamos, mientras comemos, mientras descansamos, que tú sigas hablando a nuestro corazón para que cada uno de tus hijos pueda reordenar su vida en torno a tu nombre, poner la prioridad clara de que tu reino sea lo primero. Padre, y que a partir de ahí cada uno de nosotros podamos retomar sueños y proyectos que teníamos y podamos decir con honestidad si te glorifican o no, si son con la intención de hacer grande tu nombre o el nuestro, y que seamos valientes y personas de fe para desechar aquellos planes y sueños que no son para glorificarte a ti, y que podamos desarrollar aquellos planes que quieren hacer más grande tu nombre y tu reino. Hoy te decimos, Señor, como dice esta canción, que tú nos des nuevos sueños, nuevas visiones, nuevos planes, nuevas estrategias. El único que puede hacer cosas nuevas eres tú, Señor, porque lo que el hombre puede producir por sí mismo no será nuevo. Pero, Señor, tú eres el que da ideas, tú eres el que ordena los pensamientos, la mente, el corazón. Señor, queremos vivir para ti. Queremos descubrir esas obras que tú has preparado para que andemos en ellas, para que te glorifiquen. Queremos dejar de vivir para nosotros mismos. Queremos dejar de vivir para que otros vean lo que estamos haciendo. Queremos que te vean a ti, Señor. Queremos que sepan que tú salvas, que tú sanas, que tú cambias vidas, que tú cambias corazones. Gracias, Dios. Soltar el egoísmo, Señor, el ensimismamiento. Revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Tú eres el que va revelando, Señor, cada aspecto de ti y de tus planes. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos para ser llevado como la barca llevada por el viento. Nada y nadie va a impedirme este recorrido. Quiero vivir para ti, Señor. Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Hay una nueva visión que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíe
pasión, es mi convicción y es mi destino. Sí, Señor, que tú hables a cada corazón en esta mañana, que cada uno de los que está aquí, de los que nos están viendo por internet, Señor, puedan entender de tu parte para qué están en esta vida. Señor, que a partir de allí podamos empezar a generar ideas, podamos empezar a asociarnos con otros, podamos empezar a tener un estilo de vida que hable de quién eres tú, de tu multiforme sabiduría, del amor tan grande con el que nos has amado. Padre, que cada uno de los que está aquí pueda centrarse en tu propósito, Señor, y dejar de vivir para sí mismos. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. Y queremos que Jesús sea conocido en esta generación, en este país, en este continente. Queremos, Jesús, que a través de nosotros muchos puedan llegar a verte. Y hoy levantamos tu nombre, Jesús, porque como dijo el profeta Isaías, miradme y sed salvos todos los términos de la tierra. Señor, queremos levantarte en medio de esta generación. Queremos levantar el nombre de Jesús, el nombre en el cual hay esperanza, en el cual hay salvación, el nombre de aquel que dio su vida por los que habían fracasado, por los que habían cometido errores, por los que estaban decepcionados, por los que lo habían probado todo y nada les funcionó. Tú eres Jesús, el que dio su vida por cada pecador, para traerlos a la presencia del Padre, para presentarte a ti mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia revestida de gloria. Gracias, Jesús, gracias. Amén, Señor.